Diane tenía 67 años cuando la vida se le partió en dos con la muerte de James. Ella siempre fue una mujer práctica, abogada durante más de 40 años, acostumbrada a lidiar con problemas ajenos sin desmoronarse. Pero perder al hombre con quien compartió toda su vida fue como quedarse en una casa demasiado grande y demasiado silenciosa, donde cada rincón le recordaba algo que ya no existía. Los primeros días pasaban lentos, como si todo estuviera cubierto por una neblina que la hacía moverse en automático. Y justo en ese estado de confusión, llegó Walt, un viejo amigo de la familia y policía retirado, entregándole un pastor alemán enorme llamado Bear. Le dijo que era un regalo que James había dejado preparado antes de morir. Ella no entendió por qué su marido pensaría en un perro en sus últimos días, pero aceptó sin discutir, porque necesitaba agarrarse a cualquier cosa que la obligara a levantarse por la mañana. Al principio, Diane pensó que Bear simplemente estaba nervioso por el cambio de hogar, pero había algo en él que llamaba la atención. Se movía por la casa como si estuviera patrullando, siempre alerta, siempre escuchando, siempre evaluando. Dormía al lado de la puerta principal y se despertaba al mínimo sonido. Era extraño, pero ella no tenía energía para cuestionarlo. Lo que sí notó con claridad fue el comportamiento de Derek, su yerno. Después de la muerte de James, él empezó a aparecer demasiado seguido, ofreciendo ayuda para todo, metiéndose en cada decisión doméstica y actuando como si la casa también fuera suya. Había algo opresivo en su presencia, una mezcla rara de simpatía forzada y control. Y lo más extraño de todo era cómo le temía a Bear. No era una incomodidad normal, sino un pánico escondido que él intentaba disimular, pero que el perro detectaba cada vez que lo veía. Con el pasar de las semanas, Diane se dio cuenta de que Bear no solo patrullaba la casa, también observaba a Derek con una atención incómoda. Cada vez que él entraba, el perro se quedaba rígido, con las orejas hacia adelante y la mirada fija, como si estuviera evaluando una amenaza. A Diane le inquietaba ver esa reacción, pero intentaba convencerse de que era una coincidencia, de que tal vez el perro solo necesitaba tiempo para adaptarse. Sin embargo, la actitud de Derek no ayudaba. Él insistía en quedarse más de la cuenta, en acompañarla, incluso cuando ella dejaba claro que quería estar sola. Lauren, su hija, parecía cada vez más nerviosa, hablando poco, evitando miradas directas, y Diane empezó a percibir algo tenso entre los dos que no entendía del todo. Fue entonces cuando Derek propuso construir un jardín memorial en honor a James, justo en el patio trasero. Diane quedó con el corazón apretado solo de oírlo, porque el jardín era el rincón favorito de su marido, donde él pasaba las tardes podando las plantas o leyendo en silencio. Derek apareció un día con herramientas, tablas y bolsas de tierra sin consultarle mucho, diciendo que quería ayudarla a transformar ese espacio en algo especial. Pero desde el primer golpe de pala había algo extraño. Cavaba demasiado profundo, revisaba el terreno con una obsesión casi nerviosa y se ponía tenso cada vez que Bear se acercaba. Tanto así que empezó a exigir que el perro se quedara encerrado dentro de la casa mientras él trabajaba, algo que a Diane no le hizo sentido pero que, en medio del duelo, no tuvo energía para discutir. Conforme avanzaban los días, Bear comenzó a fijarse obsesivamente en un punto específico del jardín. Cada vez que Diane lo dejaba salir, él iba directo hacia ese lugar, olfateaba el suelo con insistencia y empezaba a cavar desesperado, como si hubiese algo allí que no podía ignorar. Diane intentaba detenerlo, no solo porque el jardín estaba quedando destruido, sino porque la expresión del perro parecía mezcla de ansiedad y urgencia. Derek, al darse cuenta de esto, comenzó a mostrarse más alterado. Llegó a gritar desde el otro lado del patio que ese perro era un problema y que podía arruinar todo el trabajo que estaba haciendo. Para Diane, ese comportamiento no tenía lógica. Era solo un perro escarbando tierra. Pero la reacción de Derek era desproporcionada, como si aquel agujero significara algo mucho más serio para él. Una tarde, mientras Diane preparaba café en la cocina, vio por la ventana cómo Derek detenía a Bear de forma brusca, empujándolo con el pie cuando el perro intentó acercarse nuevamente al mismo punto del jardín. Diane salió inmediatamente, molesta, y exigió que no volviera a ponerle un dedo encima. Derek, sorprendido, se justificó diciendo que Bear era un animal impredecible y que podría lastimar a alguien. Ella no creyó ni una palabra, porque Bear nunca había mostrado agresividad hacia nadie, excepto esa tensión que tenía con Derek. Cuando él se fue esa tarde, Lauren se quedó atrás unos minutos mirando el jardín con una tristeza que Diane no supo interpretar del todo.
Había algo en la forma en que su hija evitaba hablar, en ese temblor leve de las manos, que le dejaba claro que algo estaba muy mal dentro de aquel matrimonio. Pasaron unos días sin incidentes, hasta que Derek volvió a aparecer con la mano vendada, diciendo que Bear lo había atacado sin provocación. Diane se quedó helada al escucharlo, porque conocía al perro lo suficiente como para saber que algo así era imposible. Derek insistió en que había sido un ataque violento y que, preocupado por la seguridad de todos, había llevado al perro a una clínica donde, según él, lo habían tenido que sacrificar. Le entregó un frasco pequeño con supuestas cenizas, diciendo que era lo mejor para todos. Diane sintió que le arrancaban algo del pecho, pero el shock y el dolor la dejaron sin capacidad para cuestionar nada. La historia era tan absurda que su mente, aún frágil por el duelo, solo pudo aceptar el golpe. Durante los días siguientes, Diane se movió como un fantasma dentro de su propia casa. Bear había estado con ella poco tiempo, pero su ausencia era un hueco doloroso que no lograba entender. Cada rincón le recordaba su presencia, el sonido de sus pasos sobre el piso, la respiración tranquila cuando dormía cerca de la puerta, la forma en que parecía vigilarla sin descanso. Nada de lo que Derek había dicho le cerraba del todo, pero ella estaba tan emocionalmente agotada que no tenía fuerzas para enfrentar la posibilidad de que le estuvieran mintiendo. Lauren también parecía distante, más que nunca, como si tuviera miedo incluso de respirar. Diane intentó hablar con ella un par de veces, pero solo recibió respuestas cortas, como si su hija temiera decir algo equivocado. 3 noches después, alrededor de las 3 de la madrugada, Diane se despertó sobresaltada por un ruido en el patio. Al principio pensó que era un mapache o algo parecido, pero al asomarse por la ventana sintió que el corazón le daba un vuelco tan fuerte que tuvo que apoyarse del marco para no caerse. Allí estaba Bear, vivo, cubierto de tierra, con el pelaje manchado de sangre seca y respirando con dificultad, mientras cavaba con desesperación en el mismo punto del jardín donde antes había insistido tanto. Diane salió corriendo sin pensar, descalza, con una mezcla de miedo, alivio y confusión que no sabía cómo procesar. El perro, al verla, la reconoció al instante y se acercó cojeando, como si necesitara que ella entendiera algo urgente. Temblando, Diane tomó una pala que estaba apoyada contra la pared y empezó a cavar junto a 1900 Bear, guiándose por la intensidad con que él olfateaba el suelo. La tierra estaba dura y húmeda, pero algo en la reacción del perro le decía que no podía detenerse. Casi podía sentir la ansiedad de Bear como si fuera propia. Después de varios minutos, la pala golpeó algo que no era tierra. Un objeto metálico. Diane se arrodilló y con las manos limpió el contorno hasta descubrir una caja militar, pesada y oxidada, enterrada a una profundidad que nadie alcanzaría por accidente. Al abrirla, encontró varios paquetes envueltos al vacío, perfectamente acomodados. No necesitó ser abogada para saber qué estaba viendo. Allí había kilos de cocaína. En ese instante, todas las piezas comenzaron a encajar en la mente de Diane como un golpe seco. La obsesión de Derek con el jardín, el miedo irracional hacia Bear, la manera apresurada en que dijo haberlo sacrificado. Todo tenía sentido ahora. Bear no estaba cavando por instinto, sino porque había sido entrenado para encontrar ese tipo de cargamentos. Diane lo miró y, a pesar de su estado herido, el perro mantenía esa expresión de alerta que jamás había comprendido del todo. Sentada en medio de la tierra removida, con las manos temblorosas y el pecho apretado, sintió por primera vez en meses que no estaba loca, que algo realmente grave estaba sucediendo y que el peligro había estado dentro de su casa mucho antes de que ella lo notara. No sabía qué hacer, pero sabía a quién llamar. Respirando hondo para no perder el control, entró a la casa y buscó el número de Walt. Cuando él contestó, la escuchó sin interrumpir, con ese silencio tenso que solo alguien que ya había visto demasiado en su carrera podía mantener. Le pidió que se quedara adentro, que cerrara la casa y que no tocara nada más de la caja. En menos de 20 minutos, Walt llegó y al ver a Bear herido, la expresión en su rostro cambió por completo. Diane esperaba preguntas, reproches, algo. Pero él solo la tomó del brazo y la llevó a la cocina para hablarle con calma. Le explicó que James había estado preocupado por Derek durante meses, que sospechaba que estaba involucrado con gente peligrosa y que por eso había pedido ayuda antes de morir. Bear no era un simple perro,
Era un K-9 retirado, entrenado para detectar narcóticos, dejado para protegerla. Walt le contó que James había pedido específicamente que Bear quedara bajo su cuidado, porque presentía que Diane estaría en peligro y no confiaba en Derek. Esa revelación cayó sobre ella como un peso inmenso, porque confirmaba que su marido había visto señales que ella ignoró durante meses. Mientras escuchaba, Diane no podía dejar de mirar al perro, agotado pero alerta, como si aún tuviera una misión por cumplir. Y justo aquí, si alguien que está viendo esta historia ha llegado hasta este punto, sería interesante saber desde dónde la está escuchando, porque entender cómo se sienten otros también ayuda a procesar lo que vivió Diane. Ella respiró hondo, intentando no derrumbarse, mientras Walt revisaba la caja con técnicas que solo alguien acostumbrado a casos serios podía manejar. La verdad era clara. Derek había enterrado esa droga en su jardín, usando su duelo como pantalla perfecta. Diane sintió una mezcla de rabia, miedo y un profundo dolor por Lauren, que vivía atrapada con un hombre capaz de algo tan retorcido. Walt le explicó que la reacción de Bear hacia Derek no era personal, sino entrenamiento. El perro detectaba el olor de la droga en él, en su ropa, en sus manos, todo ese tiempo. Bear había estado tratando de alertarla. Diane se apoyó en la encimera de la cocina, sintiendo que el mundo daba vueltas, tratando de entender cuántas veces Derek había caminado por su casa ocultando algo tan peligroso. Y lo peor era pensar que Lauren llevaba años viviendo con alguien capaz de violencia, engaño y crimen organizado sin que nadie lo supiera. En ese momento, Diane decidió que no iba a seguir siendo una víctima pasiva de la situación. Walt le dijo que no podían actuar de inmediato sin un movimiento claro por parte de Derek, porque necesitaban atraparlo en flagrancia para evitar que escapara o manipulara pruebas. Diane, aunque muerta de miedo, entendió la lógica. Acordaron un plan sencillo, pero preciso: hacerle creer a Derek que el jardín sería removido completamente por un equipo de paisajismo dentro de pocos días. Si la carga enterrada era tan importante para él como parecía, volvería por ella. Diane no era ajena a estrategias legales, pero nunca imaginó que alguna vez tendría que participar en algo así en su propia casa. Se sintió temblorosa, pero al mismo tiempo, una parte de ella despertó algo que llevaba meses dormido: la necesidad de proteger a su hija y recuperar el control de su vida. La noche en que decidió invitar a Lauren y Derek a cenar, Diane sintió una tensión eléctrica en el aire, como si cada objeto de la casa estuviera pendiente de lo que ocurriría. Preparó la mesa con una calma fingida, intentando que su voz no temblara cuando Derek llegó. Durante la cena, soltó el comentario preparado, que había contratado a un equipo de paisajismo para renovar completamente el jardín y que comenzarían el lunes por la mañana. Derek levantó la mirada de inmediato, con un brillo oscuro en los ojos que Diane nunca había visto tan claramente. Fingió sonreír, pero su mandíbula se tensó tanto que parecía que estaba mordiéndose la lengua. Diane supo en ese segundo exacto que él mordería el anzuelo. Esa noche, después de que Lauren y Derek se fueron, Diane no pudo dormir ni un segundo. Caminaba por la casa en silencio, apagando y encendiendo luces sin darse cuenta, escuchando cada sonido del exterior como si el peligro estuviera justo detrás de la ventana. Bear, ya vendado y descansando en el sofá, seguía levantando la cabeza cada vez que ella pasaba, como si no quisiera dejarla sola ni un instante. Diane entendió que el día siguiente sería decisivo, y aunque tenía miedo, sentía también una extraña claridad. Ya no estaba perdida en 1900 el duelo ni paralizada por la culpa. Esta vez, sabía exactamente contra quién estaba luchando y por qué. A las 3 de la madrugada, justo cuando el silencio era tan espeso que parecía tener peso, Diane escuchó un ruido seco en el jardín. No fue un animal ni una rama. Fue el golpe de una pala contra la tierra. Su respiración se detuvo. Miró a Bear, que ya estaba de pie en tensión absoluta, con las orejas erguidas y el cuerpo firme pese a las heridas. Diane apagó las luces y se acercó lentamente a la ventana. Allí estaba Derek, arrodillado, cavando como un hombre desesperado, revisando el mismo punto donde Bear había encontrado la caja. Cada movimiento de él era rápido, torpe, impulsivo, como si supiera que tenía muy poco tiempo. Diane sintió el corazón latir tan fuerte que temió que Derek pudiera escucharlo desde afuera. Walt y 2 agentes estaban escondidos entre los árboles, exactamente como habían planeado, esperando el momento justo para intervenir.
Bear, pese a sus heridas, empujaba suavemente la pierna de Diane, como si le pidiera que se mantuviera firme. Afuera, Derek seguía cavando frenéticamente, sacando la caja con torpeza, mirando a su alrededor con paranoia. En ese instante, Walt hizo una señal y los agentes se movieron silenciosamente, preparando la detención. Cuando Derek levantó la caja del agujero, Bear reaccionó antes que nadie. Con un impulso que parecía imposible para un perro herido, salió corriendo hacia el jardín justo cuando los agentes se acercaban. Diane sintió un vuelco en el pecho. Era como si el animal hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Derek intentó correr, pero Bear lo derribó con un movimiento limpio, entrenado, sujetándolo por el brazo sin lastimarlo más de lo necesario, solo inmovilizándolo. Los agentes se abalanzaron de inmediato, esposándolo entre gritos, tierra y el crujido de ramas. Diane observó todo desde la puerta, con una mezcla de alivio, miedo y una tristeza profunda por su hija, que ahora tendría que enfrentar la verdad. Lauren llegó unos minutos después, avisada por Walt, y al ver a Derek esposado en el suelo, toda la fachada que había mantenido durante años se rompió de golpe. Diane nunca había visto a su hija llorar de esa manera, como si una represa entera se hubiera roto dentro de su pecho. Entre sollozos, Lauren admitió que Derek la había golpeado varias veces, que la amenazaba constantemente y que le había jurado que, si intentaba contarlo, haría daño a Diane o incluso al perro. Diane sintió una punzada profunda de culpa, un dolor tan real que casi la dobló en dos. Había estado tan ocupada sobreviviendo a su propio duelo que no había visto el infierno en el que su hija estaba atrapada. Walt se acercó a ambas con esa calma práctica que solo tienen las personas que han visto demasiada oscuridad en su vida. Las llevó dentro de la casa y les explicó que Derek enfrentaría cargos serios: tráfico de drogas, posesión, violencia doméstica, intento de homicidio animal y otros delitos federales. Diane escuchaba todo pero apenas podía procesarlo. La imagen de Bear, aún jadeando y con la mirada alerta, le devolvía una y otra vez la sensación de que ese perro había sido más que un regalo. Había sido un escudo. Lauren, temblando, se dejó caer en una silla y dijo que por primera vez en años sentía que podía respirar. Diane tomó su mano, sabiendo que ese momento sería el inicio de una recuperación que no sería fácil, pero era finalmente posible. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, papeles y oficiales entrando y saliendo de la casa. Diane no recordaba haber estado tan agotada en su vida, pero al mismo tiempo sentía una claridad nueva, como si por fin todo lo que había estado en sombras se iluminara de golpe. Bear fue atendido por un veterinario que Walt había llamado de urgencia. Tenía heridas serias, pero ninguna que pusiera en riesgo su vida. Cuando le levantaron suavemente la cabeza para revisarlo, él movió la cola al ver a Diane, como si quisiera asegurarse de que ella estaba bien antes que nada. Ese gesto, tan simple y tan fiel, la quebró en silencio. Se arrodilló a su lado y apoyó la frente en su pelaje, agradecida de una forma que no sabía poner en palabras. En los días que siguieron, la casa volvió a sentirse extraña, pero esta vez no era un vacío doloroso, sino una calma rara, como cuando termina una tormenta fuerte y todavía no se sabe qué quedó en pie. Lauren se mudó temporalmente con Diane, necesitando un lugar seguro mientras comenzaba terapia y colaboraba con las autoridades. A veces, en medio de la noche, se despertaba llorando, y Diane se sentaba con ella en la cocina, preparándole té aunque ninguna de las dos tuviera sueño. Bear, vendado y caminando un poco más lento, se acostaba a sus pies sin soltarla de vista. Era como si entendiera que esa familia, rota en tantos pedazos, estaba intentando volver a juntar sus partes una por una. El proceso legal avanzó más rápido de lo que Diane imaginaba. Derek no solo había enterrado droga en su jardín, también estaban conectándolo con una red más grande de distribución y con antecedentes de violencia que Lauren nunca se había atrevido a contar. Cuando le informaron que podría enfrentar hasta 25 años de prisión federal, Diane sintió una mezcla extraña entre alivio y tristeza. Alivio porque finalmente estaría lejos de su hija, y tristeza porque nunca imaginó que alguien tan cercano pudiera haberlos puesto en tanto peligro. A veces,
Mientras leía los documentos del caso, aún le costaba creer que todo había pasado justo bajo su techo, en el jardín donde James había pasado tantos momentos tranquilos. Una tarde, Walt llegó con un sobre en la mano. Dijo que lo había encontrado entre las cosas de James y que debía entregárselo solo cuando todo terminara. Diane lo abrió con manos temblorosas. Era una carta breve, escrita con la letra algo temblada de su marido, pero con esa claridad tranquila que siempre lo caracterizó. Los impos explicaba que había empezado a sospechar de Derek mucho antes de enfermar y que le preocupaba el modo en que trataba a Lauren. Por eso había hablado con Walt y había pedido a Bear, un perro K9 retirado, que fuera a vivir con ella si algo le pasaba. «No puedo estar ahí para cuidarte», decía la carta, «pero él sí puede». Diane lloró en silencio sobre el papel, sintiendo por primera vez desde la muerte de James que él seguía protegiéndola de alguna forma. Con el paso de los meses, la vida comenzó a acomodarse de un modo más sereno. Lauren siguió con la terapia, reconstruyéndose poco a poco, enfrentando verdades que había guardado por demasiado tiempo. Diane la acompañaba en cada etapa, sin presionarla, solo estando ahí, presente, como no había logrado estar durante los momentos más oscuros. El jardín, que antes había sido escenario de miedo y engaño, fue completamente renovado. Esta vez, no era un memorial triste, sino un espacio lleno de luz, con flores que James había amado y un banco de madera en el que Diane se sentaba cada mañana con Bear a su lado. Verlo ahí, más viejo, con cicatrices y un caminar más lento, le recordaba todo lo que había pasado, pero también todo lo que había sobrevivido. A veces, cuando el sol caía y el jardín quedaba en silencio, Diane pensaba en lo extraño que era que un perro, uno que supuestamente debía haber sido sacrificado, se convirtiera en el puente que la sacó del duelo y la devolvió a la vida. Bear había llegado como un regalo que ella no entendió, pero terminó siendo la pieza que encajó todo lo que estaba fuera de lugar. Lauren, desde una de las ventanas, solía mirar a su madre y al perro con una expresión tranquila, como si por fin pudiera imaginar un futuro sin miedo. Diane sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ahora ese camino no daba terror. Tenía compañía, tenía verdad, tenía paz. Y cada vez que Bear apoyaba la cabeza en su regazo, ella sentía con absoluta certeza que James había encontrado la forma perfecta de seguir cuidándolas.